¿Por qué el 94% de los chinos vive debajo de esta línea roja? En 1935, un geógrafo chino trazó una línea imaginaria que dividió a China en dos. El gobierno nunca adoptó este trazo como una demarcación oficial, pero de cada lado había diferencias importantes. Casi toda la población se encontraba al este mientras que una minoría estaba al oeste. ¿Qué ocurría para que los habitantes se fueran al lado oeste? ¿Qué hay entre lado y lado? En este video te contaremos sobre la línea roja que divide el territorio chino, su distribución demográfica y qué diferenciaba a los pobladores de cada lado de esta línea. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El territorio de China es casi tan grande como Europa. Es el segundo país con más territorio después de Rusia y tiene la mayor población del mundo. Comparte frontera con 14 países: Rusia, Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Myanmar, Tailandia, Vietnam y Corea del Norte. Oficialmente su nombre es República Popular China. La distinción es importante porque el nombre de Taiwán, una península separada de China desde 1949, se llama oficialmente República de China. Sin embargo, el gigante asiático considera la isla como parte de su territorio. China tiene altas mesetas, densos bosques, desiertos arenosos y un tercio de su superficie terrestre son montañas. La más alta del mundo, el monte Everest, se encuentra entre China y Nepal. Si viéramos a China desde el espacio, veríamos que hay una zona altamente iluminada y otra apenas tenue. Ambas zonas están separadas por la conocida línea Hu, llamada así en honor al geógrafo chino Hu Huanyuan, quien observó características geográficas asimétricas y planteó una división territorial con base en ellas. ¿Qué podemos encontrar a los lados de esa línea imaginaria? Al oeste, las áreas son semiáridas, frías y hay montañas, lo que da pie a una economía pastoril, donde hay vida tribal y varias religiones. Al este es húmedo y llano, los cultivos son más frecuentes, hay carreteras, hospitales y universidades. De este lado viven casi todos los chinos de la mayoritaria etnia Han. El 90% de las llanuras de China se encuentran en el este. Al oeste prevalecen desiertos áridos, mesetas estériles y montañas repletas de nieve. Veamos algunos de sus desiertos. Desierto de Gobi. El desierto de Gobi une parte del territorio de Mongolia y China. Los habitantes en su mayoría son mongoles y comparten vida con chinos Han. Curiosamente, aunque hace cientos o miles de años estuvo inundado, Gobi significa lugar sin agua. Pueden imaginar sus características. Es un lugar con más rocas que arena y extremadamente seco. Tiene un área estimada de 1.300.000 kilómetros cuadrados. El desierto de Gobi era parte de la Ruta de la Seda, un camino comercial extenso que conectaba a casi toda Asia con islas del sudeste asiático, el Mediterráneo europeo y la costa oriental de África. Además, en Gobi se han encontrado fósiles de dinosaurios y mamíferos. En sus llanuras hay rocas sedimentarias de hasta 66 millones de años. El clima en Gobi es extremo, frío severo en invierno, seco y frío en primavera y caliente en verano. Además, como está al norte, es un sitio propicio para que lleguen los vientos fríos de Siberia. Ha alcanzado temperaturas promedio desde menos 40 grados centígrados, subiendo hasta los 45. Desde la década de 1950, el uso excesivo de las tierras, junto al aumento de la población, ha ocasionado que la tierra se erosione y reduzca la cubierta vegetal. Las áreas desérticas de Gobi se han expandido. Además, las tormentas de polvo destruyen las pocas tierras donde se puede hacer agricultura. Las tormentas son tan devastadoras que afectan a Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Debido a esto, China ha perdido anualmente unos 3.200 kilómetros cuadrados de pastizales. Para frenar el avance del desierto,
China diseñó la Gran Muralla Verde, un proyecto que comenzó a finales de 1970 y está previsto que termine en el año 2050, aunque podrían extenderlo. Consiste en hacer plantaciones de árboles que sirvan de barrera natural contra las tormentas de polvo. Esto evitaría la erosión de la tierra y se protegería de otros daños. Cuando este proyecto termine, se estima que la cobertura forestal crezca entre 5 y 15%. Al oeste, Gobi se fusiona con otro desierto, el Taklamakan, en Xinjiang, China. Tiene otras condiciones que lo diferencian, como veremos a continuación. Desierto de Taklamakan, el lugar donde el que entra no sale. Con un área total de 320.000 kilómetros cuadrados, el Taklamakan es uno de los desiertos de arena más grandes del mundo. Tiene cadenas de dunas enormes, miden de 30 a 150 metros de altura y entre 240 y 500 metros de ancho. En invierno, la temperatura más baja puede alcanzar menos 20 grados centígrados. Un historiador del siglo VII escribió que estuvo a punto de morir mientras cruzaba el desierto. Solo se necesitaron 5 días, pues no encontró agua ni vida, y los caballos quedaban exhaustos. El desierto de Taklamakan está en el centro de la cuenca del Tarim, la cual se extiende por más de 900.000 kilómetros cuadrados. Los ríos Yarkand, Kashgar y Aksu forman el río Tarim, que corre en la parte norte de la cuenca. El clima del Tarim es extremadamente seco, ya que las montañas bloquean el flujo de aire. Casi no hay vegetación ni animales en el desierto. Desde 1950, el gobierno ha pedido a los agricultores que vayan hacia los bordes del desierto, donde se encuentra la mayor parte de la vegetación. Pero el suelo es árido y difícil para el cultivo, por lo que los agricultores se han retirado. Además, se ha intensificado el pastoreo, así que la degradación de la tierra se acelera. En 1950 se descubrieron yacimientos de petróleo en el extremo norte del desierto. 30 años después, hallaron otros más grandes a lo largo del borde sur y en la parte central del Taklamakan. A pesar de las condiciones del desierto, se ha explotado petróleo. Tanto el desierto de Gobi como el Taklamakan ha protegido a China contra invasiones. Sus condiciones extremas en cuanto a clima, geografía y captación de agua hicieron que el paso fuese hostil y limitado. Meseta tibetana, el techo del mundo. En el Tíbet se encuentra la meseta más alta y grande del mundo. Su área es de 2.5 millones de kilómetros cuadrados, un territorio similar al tamaño de Argentina. Se cree que la meseta se formó hace 10 o 20 millones de años, como producto de una colisión entre dos placas tectónicas, luego de que el océano se separara y se fragmentara el territorio. El Tíbet está rodeado de montañas, limita al noreste con la cordillera Kunlun y al noreste con las montañas Kilian, las cuales la separan del desierto de Gobi. Si viajas al norte y noreste, experimentas una altitud de 5.000 metros. El aire solamente tiene 60% del oxígeno a nivel del mar y el frío es intenso. La temperatura puede alcanzar entre menos 4 grados centígrados y menos 40 en invierno. Este lugar tiene la tercera reserva de hielo más grande del mundo, pero en los últimos años ha sufrido los efectos del cambio climático. Los glaciares se están derritiendo, por lo que existe la posibilidad de que los ríos y lagos crezcan y ocurran inundaciones que cambien la forma de vida del Tíbet. 40% de la población del Tíbet son pastores nómadas que se adaptan al clima y al terreno y crían animales. Líderes espirituales y habitantes han exigido a China la independencia del Tíbet. Monjes tibetanos se han quemado vivos en protesta ante la falta de libertad religiosa y centralización del gobierno chino. En 2002, el Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz en 1989 y líder espiritual de los tibetanos, dijo que las personas están siendo llevadas a la desesperación por el genocidio cultural del gobierno chino. ¿Por qué el Tíbet es tan importante para China? El territorio es rico en recursos naturales como litio y uranio, pero sobre todo en agua. Por ahí pasan afluentes del río Amarillo, Yangtze y el Mekong, los más largos de Asia. Analistas señalan que el gobierno de China intenta controlar todo el territorio tibetano para explotar sus recursos naturales. El agua dulce es vital para el desarrollo que China necesita mantener. Corredor Hexi. Ubicada al margen nororiental de la meseta del Tíbet, el corredor Hexi es una región que se extiende desde la ladera de Wuchaloin hasta la puerta de Jade, en la frontera de Gansu y Xinjiang.
Se extiende por alrededor de 1000 kilómetros y está en la provincia de Gansu. El nombre Hexi significa oeste del río. Por ahí pasan afluentes de ríos y hay oasis intercalados a lo largo de la región. El corredor Hexi fue la ruta comercial más importante del noreste de China. Conectaba al país asiático con regiones occidentales y permitió despliegues militares en Asia Central. Ahora Gansu, donde está el corredor, es un área estructuralmente pobre. Los terremotos, sequías y hambrunas han golpeado su economía. Sin embargo, en el corredor Hexi se producen la mayoría de los cultivos de Gansu. Se han hecho intentos para producir algodón, ya que los suelos son fértiles. Este pasaje se une a las contenciones naturales que hay en China. China tiene barreras combinadas debido a las características de relieve y clima. La Biblioteca Británica lo explica muy bien. Al sur del corredor está la meseta del Tíbet, que era demasiado alta y demasiado fría para que los chinos se afianzaran. Al norte del corredor se encuentra el desierto de Gobi, que también formaba una barrera. En consecuencia, la civilización china se vio obligada a extenderse a lo largo del corredor, donde la nieve y el hielo derretidos en las montañas Qilian proporcionaron agua para la agricultura en los oasis. Muralla China. China no solo tiene barreras naturales que los protegen de invasores y grupos nómadas, también construyó una barrera bastante famosa, la Gran Muralla China, ubicada en el norte de China y sur de Mongolia. Hecha de trincheras, fosos, edificios y fortalezas construidas hace 2 milenios, esta gran estructura mide 21.196 kilómetros. Desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad designado por la UNESCO. La muralla china también se ha utilizado como transporte y control fronterizo. Su construcción se combinó con las otras fortalezas. Una cuarta parte de su longitud aprovecha ríos y cadenas montañosas como barrera natural. Hay tramos de la muralla de forma discontinua que se unen al corredor Hexi, donde hay muros diferentes, construidos en una época distinta al resto de las edificaciones de la muralla. Se construyeron con arena, maleza, paja y madera. La dinastía Han Wudi, que gobernó entre 141 y 87 a.C., erigió estas fortificaciones en defensa de grupos nómadas. A partir de ese entonces, China experimentó crecimiento comercial en el norte y oeste debido a la economía del cultivo. Gracias a esto, la muralla china fue un tramo importante de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda. Mucho antes de que los estados modernos delimitaran su geografía, no existían las fronteras como las que conocemos ahora. Muchas de las delimitaciones se debían a las condiciones geográficas, montañas, ríos, desiertos. Desde al menos el siglo I a.C., esta extensa red unió varios pasos que permitieron el flujo comercial entre regiones. El emperador chino Wu, quien gobernó entre el año 141 al 87 a.C., quería establecer contacto con otras civilizaciones. A partir de ese entonces se originó la ruta. Asia, Europa y África se conectaban a través de la tierra y el mar. China, Mongolia, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turquía, Egipto, Grecia, Roma, Somalia y Etiopía comercializaban a través de este gran canal de 5.000 kilómetros. La Ruta de la Seda, conocida con ese nombre a partir del siglo XIX, agrupaba varios tipos de geografía: pastizales, montañas, desiertos, mesetas, valles fluviales y oasis. Las personas que la cruzaban lo hacían a pie o sobre algún animal. Para facilitar el paso, gobiernos o comunidades locales construyeron puentes e instalaban guarniciones para hacer viajes controlados. Muchas veces la ruta dependía de las condiciones de paz o guerra de cada tramo. El nombre de esta ruta se debe a que la seda era el artículo más preciado que circulaba. Además, se comercializaban piedras y metales preciosos, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral y otros. También viajaron enfermedades. Es probable que la peste negra que devastó a Europa a fines de la década de 1340 se haya propagado a través de esta ruta comercial. Gracias a la Ruta de la Seda se originó un intercambio cultural a gran escala. Los pueblos recibían la herencia cultural de quienes pasaban. El flujo de información permitió desarrollar nuevas tecnologías. 2 intercambios fueron clave y se dieron gracias a esta ruta: los caballos que ayudaron al Imperio mongol en sus conquistas y la pólvora de China,
que cambió la dinámica de guerra en Europa. ¿Quiénes viven por debajo y por encima de esta línea roja? Como te contábamos al principio del video, en el año 1935, el geógrafo Hu Guangzhou trazó una línea teórica en la compleja geografía de China. Esta línea divide al país en dos. La distinción tiene implicaciones demográficas, económicas, culturales y políticas. ¿Por qué el 4% de la población vive en el 64% del territorio de China, en el oeste? Y a la inversa, ¿por qué el 96% de la población china vivía al este, donde estaba 36% del territorio? Desde que se dibujó esta línea, la población se ha triplicado. Demográficamente han habido varios cambios. Por ejemplo, China reconoció la independencia de Mongolia en 1946, lo cual redujo parte del territorio del área oeste. Pese a estas variaciones, una actualización de datos realizada en 2015 demostró que la distribución demográfica sigue más o menos igual 7 décadas después. En el oeste, que representa 57% del territorio, vivía solo el 6% de la población. Del lado oeste, en el 43% del territorio, residía el 94% de la población. Hoy día se mantiene prácticamente igual. ¿Por qué? La diferencia ocurre por el clima y terreno. Al este de la línea, donde vive la mayoría de la población, la tierra es plana y húmeda, características que facilitan el cultivo y la producción de más comida. Por esto China concentra toda su infraestructura y economía de ese lado. Además, de este lado confluyen el río Amarillo y Yangtze. Según National Geographic, los ríos Yangtze y Amarillo son los más importantes, con 3.915 millas, 6.300 kilómetros de largo. El Yangtze es el tercer río más grande del planeta. Del lado oeste hay desierto, montañas y mesetas, suelos áridos donde difícilmente pueden hacer agricultura. Allí viven las minorías étnicas del país, como los tibetanos y los uigures. De este modo, para China, el lado oeste es un mundo culturalmente distinto frente al este. China ha tomado medidas represivas de control social y religioso contra uigures y tibetanos. Como medidas alternativas, se propuso modernizar el lado oeste, promoviendo un impulso económico. Sin embargo, la llegada de chinos del este puede alterar el equilibrio étnico y generar diferencias sociales que dejan en desventaja a los grupos minoritarios. A principios del año 2022, se filtraron una serie de documentos que ahora se conocen como los archivos policiales de Xinjiang. Estos documentos revelaron que China ha tomado medidas represivas contra los uigures, una etnia musulmana minoritaria, instalando campos de reeducación y detención. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial cree que los afectados pueden ser entre decenas de miles y 1 millón de personas. Un único uso horario. Pese al gran tamaño de su territorio, en toda China siempre es la misma hora, 8 horas por delante que el meridiano de Greenwich, aunque la puesta del sol sea distinta. Y si se agendara una cita a 1 hora, y quienes van son uigures y otros de la etnia Han, mayoritaria en China, ocurriría un problema. La hora oficial no sería la hora de los uigures. Mao Zedong, el líder del Partido Comunista, estableció en 1949 que habría solo un uso horario en favor de la unidad nacional. Entonces, por ley, China se basa en la hora de Beijing, en su capital, aunque en realidad haya 5 usos horarios distintos. Esto genera un conjunto de complejidades. En regiones como Xinjiang, la región más occidental de China, viven uigures que simplemente realizan un ajuste a la hora legal. Le restan 2 horas al tiempo de Beijing. Para ellos, esta medida es una forma de independencia. Han pasado 87 años desde que se trazó la línea Hu. Sin embargo, lo que diferenciaba al este del oeste sigue siendo lo mismo: el clima, la geografía y el desarrollo económico. El lado oeste sigue siendo poco desarrollado, mientras que China concentra casi toda su economía en el lado este. Mientras haya poca inversión y condiciones climáticas y geográficas extremas, será más difícil desarrollar infraestructura y economías que permitan el desarrollo del lado oeste. China ha sido la economía con crecimiento más rápido durante 30 años. Sin embargo, no ha logrado reducir la brecha del este y oeste. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.